Hola amigos de Aries, qué alegría y qué bendición estar aquí en este horóscopo semanal. Como siempre, bienvenido al Elí Astral, tarot para mejorar tu vida. Y bueno, vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti hoy. Bueno, creo que es esta. Recuerda que al final ahora estamos haciendo una especie de meditación para también empezar a mejorar tu vibración, ¿no? Es un trabajo súper lindo. Y que al vernos apoyas un refugio de animalitos rescatados. Así que suscríbete. Hoy el arcángel Miguel quiere decirte lo siguiente. Estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Bueno, esto es algo súper bonito. Mira que te está diciendo que tu vida se está transformando, pero que no estás solito o no estás solita y que no tengas temor como al proceso que vas a empezar a vivir o que ya estás viviendo, sino que realmente pues avances con la seguridad de que tienes, o sea, tus ancestros, a tus guías, a tus arcángeles, a Elohim, al universo, a Dios, sí allí. Bueno, quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente para que hagas este decreto. Estoy recibiendo inspiración para el cambio positivo. Estoy recibiendo inspiración para el cambio positivo. Porque cuando tú haces esos decretos comienzas a transformar cosas en el plano espiritual y lo traes a este plano más material. Bueno. Entonces recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción, ¿ok? Bueno, respecto a tu energía, luego vemos economía, luego amor, te dice, sé misericordioso con tu familia. Recuerden que cuando nosotros venimos a este plano, o sea, no es como que uno lo haya hecho deliberadamente y las personas que conocemos aquí, incluyendo nuestra familia, las escogimos desde antes de nacer. Entonces, míralos con ojos de compasión y amor en esta semana. La energía para ti esta semana debe ser el amor. La respuesta es el amor. Por otro lado, te dice, cumple tus deseos para conocerle. Mira que básicamente esto me habla acerca de los deseos de nuestro corazón y de conocer al universo. Gracias a los buenos deseos. Sé que algunos deseos de ustedes son vibrar en más armonía en la familia. Eso me está llegando. Y el universo te quiere decir que los próximos días son fundamentales para ello. Y que para ello necesitas mirar a ciertas personas de tu familia con misericordia y compasión. Eso no quiere decir permitir que te hagan daño. Quiere decir permitir liberarte del rencor. ¿Sí? No sé para quién vaya ese mensaje, pero pues ahí le mando. Pasamos a la parte económica. ¿Sí? Veamos la parte económica y números de la suerte para ustedes estos días. El 61, el 23 y el número 70. Recuerda que pues, son números importantes. Veamos qué nos dicen las cartas para esta parte económica. Te invito ya mismo que te suscribas, que actives la campanita y de esa manera puedas recibir siempre nuestros mensajes y estar en nuestros en vivo. Bueno, aquí hay dos posibilidades. Una persona, algunos de ustedes ya tomaron un riesgo económico muy fuerte y no les salió bien y a otros les está advirtiendo. Miren, este rey de bastos invertido me habla acerca de una persona que aparentemente va a llegar a ti a mostrarse como si tuviera mucha experiencia en cierto negocio, con cierta inversión, a mostrarse como muy seguro de lo que te va a proponer en estos días. Me haces el favor y esta semana nada de estarle creyendo a gente que es muy habladora, que poco conoces, que te muestra como una inversión casi que milagrosa que te va a sacar de tu situación económica rápidamente y sin hacer nada, ¿sí? Sentí como una energía de regaño.
Sí, algo así. Pero me está diciendo como, oye, dígales que no sean tan ingenuos, ¿sí? Que si ya te pasó una vez, ojo con que te vuelva a pasar 2 veces. Entonces el loco me dice, ten cuidado con esos riesgos que te pueden llevar a perder cosas materiales bastante, pero bastante, importantes. Esta carta de este 6 me dice que algunos de ustedes ya hicieron esto y ahora sienten el remordimiento o tristeza. Y pues, ¿qué te diré yo? Pues uno, si esto ya pasó, toma pues asume las consecuencias y que ya no vuelva a pasar. Si esto no ha pasado, te está advirtiendo que las decisiones financieras debes tomarlas tú y no ponerlas en manos de ningún desconocido. El as de espadas, que es una carta de justicia, pero también es una carta de protección, está diciendo que es tiempo de proteger tu patrimonio. Y el caballero de espadas me lo reconfirma. Ojo, ojo a proteger. Siento que también la estafa o el robo o el engaño podría ser contra una persona muy cercana a ti, muy allegada a ti. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahí les está mandando a decir. Veamos el oráculo que les dice para esta parte económica. ¿Qué consejo les da? No busques la aprobación de nadie. Si algo no te resuena, por ahí no es. Bueno, pasamos ahora a la parte sentimental y los invito a que te suscribas y actives la campanita. Letra C, letra E, letra V, letra L, ¿ok? Y la N. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días. Tenemos Acuario, tenemos a Sagi, tenemos a Escorpio, tenemos a Libra, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Si tienen a alguien en mente, este es el momento de decir el nombre en su mente, el nombre completito. Cuéntenos desde dónde nos están viendo hoy. La carta del 4, alguien se comunica contigo, ¿sabes? Sé que algunos de ustedes están esperando allí, pendientes, pegados del WhatsApp, del celular, a ver cuándo es que esta persona nos escribe, cuándo es que nos manda ese mensajito que definitivamente necesitamos. Esta es una noticia imprevista. ¿Sabes qué sumo cuando leo estas dos cartas? Que cuando dejes de tener ansiedad por ese mensaje, por esa comunicación, por esa llamada, justo cuando lo hagas, te va a tomar por sorpresa, va a llegar, antes no va a ser. Entonces mira que es como, siento que de una u otra forma te están trabajando la ansiedad, la paciencia y es algo que tienes que formar. Me dice que esperes con mucha confianza. La carta del mago me dice que lo que tú pienses lo vas a crear. Lo que crees en tu mente lo creas en tu mundo. No sé si me estés entendiendo, pero lo que te estoy diciendo es que si esperas con temor, vas a traer cosas negativas en esa comunicación. Pero si esperas con la seguridad de que cualquier problema entre tu persona especial y tú se va a solucionar, así va a ser, ¿sí? Los invito a que lean un poco acerca de Neville Goddard y acerca de la creación de la realidad y por qué tú eres un mago, por qué tú eres una maga y cómo tu mente atrae este tipo de cosas, ¿sí? Si quieren que les explique un poquito acerca de esto y de metafísica, pues déjenmelo saber en los comentarios. Yo veo que como vayan a ser tus pensamientos va a ser esta conversación. Entonces, a tranquilizarte si lo que quieres es atraer algo bueno y positivo. Veo que es una persona que te piensa con mucha fuerza, eso sí. También esta carta me habla de que necesitas una conversación con una amistad sólida
que te va a permitir tener un punto de vista diferente respecto al problema. Entonces yo veo esta conversación como algo necesario, que si tu amiga o tu amigo no la inicia, pues invítelos a un cafecito y dígale, vea, me está pasando esto, esto y esto. Quiero que me dé su punto de vista objetivo. Sí, busque una persona sensata, madura y verá que las cosas le salen bien. Veamos que qué nos dice, qué nos aconseja el oráculo en esta situación. Y me dice, hazlo por ti. O sea, el aprender a crearlo, tu realidad con tu mente, el ser ese mago y esa maga, hazlo por ti. No sé por qué me dio por hablar de esta metafísica hoy, pero algunos de ustedes tienen el llamado a aprender de esas cosas. Toda la humanidad tiene el llamado, ¿no? De hecho, esa es la lección que estamos viviendo como planeta. Pero pues nada. Bueno, veamos qué mensajes hay. Quiero que vayas a tu ascendente y si no conoces tu ascendente, quiero que veas el video de Cáncer. Quédate en la meditación cortitica que vamos a hacer porque es una meditación, oración, bendición, como lo quieran llamar, para toda esta semana, ¿ok? Entonces quédate porque te ayudará muchísimo. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.